Les voy a enseñar a hacer una masa de pizza de larga fermentación. 24 horas. De esa pizza que queda así con el borde del cornichone así redondito, alto y finita, finita. Van a ver, la elaboración para el prefermento es muy sencilla. La harina la vamos a poner dentro de un recipiente. El agua al que le podemos poner o levadura fresca, medio gramo, y si no tenemos levadura fresca, pues la levadura seca. Con una cucharadita de estas pequeñas, pues es una puntita pequeñita, mínima. Una cosita así. La mezclamos en el agua, que quede bien disuelta. Y los ingredientes, como siempre les digo, al final del vídeo. Bien pendientes. Y este agua lo vamos ahora a agregar al recipiente. Y ahora con nuestras manos lo que hacemos es mezclar, pero sin amasar. Lo bueno de este prefermento, lo bueno de este prefermento, por fin me salió, es que vamos con las manos a unificarlo un poco y después va a quedar ahí. Las proporciones pues son el medio kilo de harina y 250 gramos de agua, o sea, la mitad. Sin tener que amasar, lo que tenemos que hacer es mezclarla. Nos queda, ven, así como arenosa, y una vez mezclada, la vamos a tapar hermética y la vamos a dejar toda la noche fuera. Si la quieren meter en la nevera, al estar más fría, son 24 horas. ¡Nos vemos mañana! Ya estamos al día siguiente, han pasado 16 horas desde que preparamos la masa. Ahora quiero que la vean. Como pueden ver, el prefermento, vean cómo ha creado gas, ha subido, tiene muchas burbujas. Entonces, vamos a voltearlo. Ahora la vamos a cortar en pequeños trocitos y la vamos a ir colocando dentro de un bol. Ahora los 125 gramos de agua le volvemos a poner una puntita de levadura, la mezclamos bien y se la vamos a agregar al prefermento del día anterior. Comenzamos a mezclar para que se nos integre bien en la masa. Ahora agregamos unos 10 gramos de sal y aparte tenemos 100 gramos de harina que no sabemos si la vamos a utilizar toda. Vamos a ir agregando poco a poco y a ir amasando y mezclando hasta que lleguemos a una textura de masa. Ya les mostraré que es la idónea, cómo tiene que quedar. Con una máquina amasadora indudablemente que es mucho más fácil. Ella nos va a ir pidiendo harina. Le he agregado un poco más y vean cómo ya va cambiando. Ya ahora va cambiando de textura porque se va desarrollando el gluten, la malla de gluten. Y yo creo que ya no nos va a hacer falta más harina. Y ahora lo que nos toca es trabajarla en la mesa. Aquí sí vamos a amasar con ganas. Aquí sí ahora va a ser más rápido y más fuerte. Al final lo de los 100 gramos que apartamos prácticamente se va a usar todo. Vamos a estar entre 10 y 15 minutos trabajándola. O hasta que veamos que está ya totalmente compacta, homogénea y muy lisa. Ahora verán que se pega, pero no tengan la tentación de echarle harina, no hay que echarle más de lo que les he dicho. A medida que vayan amasando, irá cambiando la textura. Bien, después de amasado 10 minutos, fíjense que no está seca porque se sigue pegando, pero está en la consistencia que debe ser. Miren, lisita, fina, súper elástica, miren esto. Pues ya está lista para el siguiente paso. Pues ahora la vamos a pesar. Y nos pesa 980 gramos. La vamos a dividir en 3 partes.
La hemos dejado de 320 gramos cada una. Entonces ahora las vamos a bolear. Las vamos a meter todas las puntas, los bordes hacia el centro. Echamos una pequeña cosita de harina y ahora las vamos a bolear. Y con el dorso de las palmas de nuestras manos vamos haciendo una bolita de esta manera y que quede cerradita en el centro. Así hacemos con las tres. Que las vamos a colocar en un contenedor. Las vamos a tapar y así van a estar a temperatura ambiente durante 1 hora. Pasada la hora, vamos a ver cómo está esto. Vean cómo ha subido. Ha doblado pero bastante el tamaño. Vamos a aflorar o enharinar, no mucho, un poco, la mesada. Vamos a coger la masa y ahora vamos con los dedos a presionar por el medio para justamente hacerle el borde. Enharinamos otra vez la mesa y le damos la vuelta a la masa y hacemos lo mismo. Y luego, ¿qué hacemos? Pues vamos con la mano a hacer esto, como unas bofetadas, y la vamos girando para que, fíjense lo elástica que está, vaya tornando su forma redondeada. Ahí la tendríamos más o menos redondeada. Les aconsejo y les voy a mostrar utilizar una pala de estas para pizza. Son muy económicas porque es la manera más fácil de poderla meter al horno en la piedra. Simplemente levantamos y la ponemos encima. Les voy a mostrar primero el preparado que hago yo con el tomate. Es muy sencillo. Un chorrito de aceite de oliva, un puntito de sal y orégano. Es el que preparo yo. Lo mezclamos, ponemos en el centro y del centro vamos extendiendo hacia afuera. Es para darle un toquecito nada más y un poquito de sabor y color. Mozzarella en el medio, porque después cuando derrita la vamos a esparcir. Ahora no es bueno ponerla muy al borde porque si no, al derretir se nos iría fuera del borde y caería en el horno incluso. Así, una buena cantidad. Y así va al horno. Aquí tengo la piedra preparada, que la he estado calentando. He estado calentándola 40 minutos de precalentamiento. Pues cerramos y la vamos a tener ahí hasta que quede tostadita, 6-8 minutos. Y vean cómo el cornichone se está inflando y se está poniendo bien bonita. Esta pizza va a quedar de muerte. Bien, y después de 8 minutos, aquí tenemos nuestra primera pizza lista. Le vamos a poner, para aprovechando con el calor, unas hojitas de albahaca. Cómo suelta el aroma la albahaca. Ahora sí la vamos a cortar. Miren, yo quiero que vean esta pizza. Finita, muy finita. Fíjense lo alveolado
y lo crocante de la masa. Ha quedado estupenda. Ahora vamos con la segunda pizza. Comenzamos del medio hacia afuera, tratando de formar ese anillo o el cornichone. Esta va a ser de cebolla, así que le vamos a agregar bastante cebolla. Esta cebolla simplemente la corto en juliana y le pongo sal y ahí la dejo como 1 hora. Entonces suelta toda un agua, el amoníaco queda como hecha, como curtida y es una maravilla. Y luego va a llevar queso mozzarella, aceite de oliva y orégano. La metemos al horno, encima de la piedra por 8 minutos. Y aquí está lo que queda, la mitad de la de cebolla, porque estaba esperando que enfriara un poco para cortar y probarla, pero nos pusimos mi esposa y yo a probar, así caliente que está divina. Y no hemos comido la mitad. Y con la imagen de estas dos pizzas, o lo que quedan de ellas, me despido. La cebolla con mozzarella está... Y muchas gracias por ver el vídeo. Espero les haya gustado. Y compártanlo con familia, amigos. O mejor aún, háganlo. Y denles de comer bien rico. Nos vemos en el próximo vídeo de Cocinando con Claudio. Un beso muy grande para todos. Y hasta la próxima.